¿Indicativo o subjuntivo después de cuándo? Esta es una de las dudas más famosas del español y que más errores provoca. Y no porque sea difícil, sino porque a veces muchas explicaciones causan confusión. Hoy no vas a memorizar reglas, pero vas a entender por qué usamos indicativo o subjuntivo según nuestra intención. Ya sabéis que en toda esta serie de vídeos sobre el subjuntivo nos estamos centrando en entenderlo desde la intención de la persona que habla, porque cuando entiendes eso, deja de ser confuso. La palabra cuándo es un nexo temporal, nos ayuda a hablar del tiempo y probablemente es uno de los nexos más famosos en español. Y para nosotros hay dos posibilidades mentales, dos realidades, y uso indicativo o subjuntivo depende de lo que quiero decir. Vamos allá. Cuando lo que estoy diciendo es algo que yo ya he experimentado, porque es algo del pasado o algo que ya me ocurre habitualmente y yo lo sé, para mí es una experiencia real, uso el indicativo. En cambio, voy a usar el subjuntivo cuando es algo que todavía no he experimentado. Es algo que no ha ocurrido todavía y que es una intención o una proyección, pero todavía no lo he experimentado. Vamos a verlo en detalle. ¿Cuándo? Con indicativo. Por ejemplo, cuando llegué a casa, llamé a mi madre. Cuando llegué a casa, yo llegué, ya lo he experimentado. Entonces uso el indicativo. En este caso es pasado, pero es indicativo. O cuando era niña, vivía en ese barrio. Cuando era niña es algo que ya ha ocurrido, que yo ya lo he experimentado. Otro ejemplo. Cuando estoy cansada, no salgo. En este caso, cuando estoy cansada, es algo que yo he experimentado ya, que habitualmente yo sé que cuando estoy cansada no salgo. Estoy usando el presente. No significa que está pasando en este momento, sino que habitualmente en mi vida, en mi realidad, cuando estoy cansada, no salgo. Yo ya lo sé porque lo he experimentado otras veces. Como veis en estos ejemplos, el evento existe o ha existido previamente. Y ahora vamos a ver cuándo con subjuntivo, que recuerdo que es que estoy hablando de un evento que todavía no ha ocurrido. Por ejemplo, cuando llegues a casa, llámame. ¿Estoy diciendo que has llegado a casa? No, todavía no. Entonces, cuando llegues, llámame. Uso el subjuntivo. Otro ejemplo. Cuando tengamos tiempo, hablamos. ¿Estoy diciendo que en este momento ahora tenemos tiempo? No. De momento no tenemos tiempo. Así que cuando tengamos tiempo, hablamos. Otro ejemplo. Lo entenderás cuando seas mayor. ¿Estoy diciendo que ya eres mayor? No, todavía no. Todavía no eres mayor, así que cuando seas mayor lo entenderás. ¿Veis que cuando uso el subjuntivo nos anticipamos? Estamos proyectando lo que va a venir, pero que todavía no está ocurriendo ni ha ocurrido. Por eso estas dos frases pueden ser correctas. Cuando tengo tiempo, voy al gimnasio. O cuando tenga tiempo, iré al gimnasio. En la primera estoy usando el indicativo porque sé en mi realidad que habitualmente cuando tengo tiempo voy al gimnasio. En cambio, en la segunda, el tener tiempo todavía no está pasando. Así que uso el subjuntivo. Cuando tenga tiempo, todavía no lo tengo, iré al gimnasio. Como veis, en la oración principal tengo una pista. Si digo cuando tenga tiempo, iré al gimnasio, en esa parte ya está hablando futuro. Por eso es una pista muy buena para saber que necesito usar el subjuntivo porque estoy proyectando una idea que todavía no existe. Para terminar, tengo que decirte que cuando es el nexo temporal más famoso, pero hay más. En cuanto, tan pronto como, hasta que, mientras, hay muchos. Entonces, no te preocupes porque la mayoría funcionan igual. Así que, de momento, si tienes confusión, céntrate en cuándo, porque si lo utilizas bien, puedes sobrevivir perfectamente. Recuerda que no es necesario memorizar listas infinitas. Lo importante es entender
cómo pensamos los españoles y cómo mostramos ese pensamiento con la gramática.